El jueves se cumplen 20 años de la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico dentro de un túnel de París. Una verdad largamente enterrada, oculta durante décadas, finalmente ha sacudido los cimientos de la monarquía. En un momento desgarrador, el rey Carlos sentó al príncipe Guillermo y le reveló un secreto que ningún heredero debería jamás enfrentar: la identidad de su verdadera madre. La habitación estaba cargada de tensión, historia y traición mientras las lágrimas de William caían, abrumado por una revelación que lo cambia todo. Este no es un drama familiar cualquiera. Es un secreto tan poderoso que reescribe el linaje real y sacude los cimientos mismos de la corona. ¿Qué reveló exactamente Carlos? Descubramos la verdad. La frase que destrozó el mundo del príncipe Guillermo. Era una frase que jamás debió ver la luz, enterrada en lo más profundo de los archivos de la corona, envuelta en silencio y olvidada por el tiempo. Pero ahora, casi 40 años después, esa misma frase ha regresado como un fantasma, rondando los muros del Palacio de Buckingham y dejando tras de sí una estela de conmoción real. La carta, escrita a mano por el propio rey Carlos a mediados de la década de 1980, ha salido a la luz, y con ella, una verdad tan delicada, tan perturbadora, que ha sacudido los cimientos más protegidos de la monarquía. La frase que más llama la atención es sencilla, pero hiere profundamente. Él nunca será suyo. No de verdad. Porque, para empezar, él no le pertenece. 7 palabras que podrían reescribir la historia que el público siempre ha creído sobre el príncipe William, el heredero al trono. El niño prodigio de la casa de Windsor, y la imagen del deber y el control reales. Los historiadores han examinado minuciosamente el papel, la tinta e incluso el estilo de la escritura, datando la carta entre finales de 1984 y principios de 1986, una época en la que el príncipe Guillermo era apenas un niño pequeño. Fue una época marcada por las crecientes tensiones en el matrimonio de Carlos y Diana, mientras el mundo presenciaba el glamour, las giras reales y los saludos desde el balcón. Las grietas ya comenzaban a hacerse visibles. Este mes se conmemora el 20º aniversario de la muerte de la princesa Diana. Tenía apenas 20 años cuando se casó con el príncipe Carlos. Según fuentes cercanas, esta carta no era un desahogo ni un pensamiento espontáneo plasmado por la emoción. Era un mensaje meditado, escrito en un momento de gran agitación personal y creciente escrutinio público. Según algunas fuentes, la carta iba dirigida a un consejero espiritual, alguien de la Iglesia de Inglaterra que gozaba de la más absoluta confianza de Carlos. Otros susurran que podría haber estado destinada a un aliado cercano de la familia, quizás alguien que había estado al lado de Carlos desde su juventud. Sea quien fuese el destinatario, recibió un mensaje demasiado explosivo para ser de dominio público. La frase en sí misma suscita un sinfín de preguntas, especialmente sobre la identidad de ella. ¿Quién es esta mujer a la que Carlos afirma que el príncipe Guillermo nunca pertenecería realmente? La mayoría supondría que se refería a la princesa Diana, pero los historiadores de la realeza no están convencidos. Señalan que el tono de la carta no refleja animosidad hacia Diana, sino que sugiere una especie de contención melancólica, como si Carlos hablara de algo o alguien completamente distinto. ¿Podría ser que la mujer en cuestión fuera una madre sustituta, una figura secreta cuya existencia fue borrada de los registros reales? ¿O podría tratarse de una confesión velada, que apunta a una mujer ajena a la narrativa real conocida, alguien que pudo haber traído a William al mundo, mientras Diana representaba a la madre simbólica para el público? Aún más sospechoso es el momento en que fue escrita. No se escribió durante el caos de los años 90, cuando el escándalo sacudía el palacio y los titulares estallaban con dramas reales. No, esta carta fue escrita antes de la tormenta, a mediados de los 80, cuando todo parecía tranquilo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué Carlos ya guardaba este secreto? Un antiguo ayudante del palacio describió la carta como una declaración cargada de emotividad, sugiriendo que no fue una confesión espontánea, sino algo meditado y calculado. Esa simple frase ha llevado a los historiadores a reevaluar las cronologías, cuestionar los roles familiares e indagar más a fondo en lo que nunca se reveló al público. Mientras el mundo observa al príncipe Guillermo, estoico, sereno y preparado para liderar, este descubrimiento podría revelar finalmente la fragilidad que se esconde tras la fachada del futuro rey. Es entonces cuando la imagen perfecta del príncipe Guillermo comienza a resquebrajarse. ¿Acaso un secreto real permanecía oculto a plena vista? Acompáñenos en este recorrido por el oscuro secreto real.
un secreto real oculto a plena vista. Durante años, los susurros se aferraron a las paredes de los salones reales. Rumores descartados como tonterías. Meras especulaciones, impropias de una corona tan celosamente custodiada. Sin embargo, ahora, con la aparición de las escalofriantes palabras manuscritas del rey Carlos, él nunca será suyo. No de verdad. Porque desde el principio no le pertenece. Esos rumores se han vuelto más fuertes, más agudos e imposibles de ignorar. La teoría, antes considerada demasiado descabellada, ahora exige una segunda mirada. Pero esta vez no se trata del príncipe Harry. Esta vez, la atención se centra en el príncipe William, y la historia toma un giro más oscuro. A principios de la década de 1980, mucho antes de que el público notara las grietas en el cuento de hadas de Carlos y Diana, algo inusual ya se estaba desarrollando. Diana fue ingresada en el hospital varias veces con pretextos médicos poco claros. En aquel momento, la explicación adujo estrés o problemas de salud personales, pero tras los muros del palacio, fuentes internas cuentan una historia diferente. Conversaciones discretas sobre problemas de fertilidad, reuniones secretas entre médicos, ayudantes y asesores reales. Si el matrimonio ya estaba en crisis, como sugieren muchos miembros del personal del palacio, y la presión por tener un heredero sano se había intensificado, habría intervenido la maquinaria real. La corona tenía un motivo, tenía influencia, lo tenía todo, excepto tiempo. Si el matrimonio entre Carlos y Diana fue más un arreglo que un romance, entonces un heredero público era más que un deseo, era una necesidad. Y si la concepción natural suponía un desafío, ¿se atrevería el palacio a considerar otra vía? Es entonces cuando la teoría cobra fuerza. ¿Y si se recurrió a una madre sustituta? No para Harry, sino para William. ¿Y si se le pidió a Diana que no diera a luz, sino que simplemente criara a un niño elegido para el futuro de la monarquía? Desde esa perspectiva, las palabras de Carlos resultan más impactantes que las de ella. De repente, esto ya no se trata de un amor fallido. Se trata de algo mucho más profundo, algo tan oculto que ni siquiera William lo sabe. Y, sin embargo, las señales siempre han estado a la vista de todos. El amor de Diana por William era innegable, intenso, incondicional, a veces excesivamente protector. Pero ahora, los expertos en la realeza se hacen una pregunta desgarradora. ¿Era su amor por William el amor protector de una madre o el de una mujer que cuidaba de un niño al que se le exigía reconocer como propio? En notas manuscritas y entrevistas, Diana a menudo expresaba temores que iban más allá de la presión de la prensa sensacionalista. En una carta, escribió, «En aquel momento, el sentimiento parecía poético, pero ahora, los historiadores ven algo diferente. Emociones encontradas, un dolor silencioso y, tal vez, una mujer que carga con una verdad demasiado pesada para expresarla en voz alta». Una antigua niñera contó que Diana nunca perdía de vista a William, ni siquiera durante las largas noches en que el palacio estaba en silencio. Era como si lo abrazara con todas sus fuerzas, dijo la mujer. Temía algo, pero nunca supimos qué. ¿Protegía Diana a William de los paparazzi y del escrutinio público, o de una verdad con la que se vio obligada a vivir? Y si esto fuera cierto, si William no fuera hijo biológico de Diana, sino elegido para que ella lo criara, ¿qué dice eso del legado que creíamos comprender? ¿Qué dice eso de la mujer que creíamos conocer? Porque si Diana se llevó este secreto a la tumba, entonces lo que yace debajo podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el próximo rey, y lo que nunca nos contaron sobre el nacimiento del príncipe William. ¿Podría reescribir todo lo que creíamos sobre Diana y la corona? Sigue atento, porque la historia se vuelve cada vez más sorprendente. El ADN que sacudió al futuro rey. El príncipe Guillermo nació el 21 de junio de 1982, bajo la atenta mirada de la realeza. Buenos días, señor. ¿Podría decirnos cómo está su hija? Buenos días. ¿Cómo está ella? Muy bien. Gracias. Se ve hermosa. Se ve hermosa. Un bebé precioso. Además, para el público, Carlos y Diana seguían siendo la pareja sonriente, cumpliendo su papel de padres modernos bajo la atenta mirada del mundo. Pero tras esos momentos idílicos, el cuento de hadas real ya empezaba a desmoronarse. Y ahora, décadas después, los historiadores de la realeza comienzan a reexaminar esa cronología, no con romanticismo, sino con recelo. A principios de 1982, personas cercanas al palacio empezaron a notar pequeñas pero extrañas inconsistencias. Hubo una discreta visita de Diana al hospital pocos meses antes del nacimiento de William, que no fue reportada ni documentada por la prensa. No se dio ninguna explicación oficial. Palisade simplemente dijo que no se sentía bien, pero no ofreció más detalles.
Y en el mundo de la realeza, cuando el silencio reemplaza la claridad, a menudo hay algo que se oculta. La carta, supuestamente escrita a mediados de la década de 1980, pero que claramente se refiere a eventos justo antes o durante el nacimiento de William, ahora plantea más preguntas que respuestas. Si Diana no estaba enferma, ¿podría haber sido otra cosa? ¿Se tomó una decisión en secreto? ¿Una que el público nunca debió descubrir? Es entonces cuando comienza a revelarse una nueva parte de la historia. Algunos investigadores de la realeza sugieren que no es al padre a quien se cuestiona. Es la madre, no porque Diana no estuviera presente, no fuera cariñosa ni protectora, sino porque puede que no tuviera ningún vínculo biológico con ella. La teoría suena extrema. Pero ¿y si la verdad nunca tuvo la intención de ser extrema, sino simplemente oculta? Los detalles del nacimiento de William siempre se mantuvieron en estricto secreto. Sin embargo, ahora, según se informa, los archivos reales de 1981 a 1983 están siendo revisados discretamente. Un antiguo secretario real insinuó recientemente que ciertos documentos podrían haber sido fechados retroactivamente o incluso reemplazados por completo. Según el empleado, siempre se seguía el protocolo, salvo que éste se modificara discretamente. Y esa es precisamente la pista que ha reavivado los rumores sobre una madre sustituta real, cuidadosamente elegida, manejada con discreción y nunca reconocida públicamente. El ADN se ha convertido ahora en la sombra que se cierne sobre todo. Durante años, han circulado rumores de que el príncipe Guillermo, en su juventud, comenzó a hacer preguntas personales sobre su linaje, sus orígenes y los silencios que le resultaban inquietantes. Algunas fuentes afirman que se le realizó una prueba discreta alrededor de 2001, lejos de los laboratorios reales, en un lugar que nunca se reveló. Según un antiguo oficial de seguridad real, los resultados fueron entregados en un sobre sellado en Clarence House. Lo que sucedió después es un misterio. ¿Abrió Carlos la carta? ¿Vio Guillermo alguna vez su contenido? ¿O fue ocultada como todo lo demás? Para proteger no solo la monarquía, sino también la propia identidad de Guillermo. Si los resultados demuestran que Carlos es el padre, pero Diana no la madre, entonces cada fotografía, cada recuerdo y cada tradición familiar adquieren un nuevo significado. No una mentira, sino una versión cuidadosamente manipulada de la verdad. Y quizás por eso se escribió la carta, no para revelar, sino para lidiar con la culpa. Una silenciosa confesión escrita a mano de un padre que tal vez cargó con el peso de esa verdad durante demasiado tiempo. ¿Cómo pudo Charles ocultar una verdad tan pesada que lo atormentó durante décadas? No se pierdan el próximo capítulo. Esto lo cambia todo. El secreto. Charles jamás podría decirlo en voz alta. El rey Carlos siempre ha proyectado una imagen de calma y estoicismo en público, de palabras mesuradas y de nunca dejar que las emociones se desborden más allá del protocolo real. Pero ahora, esa imagen comienza a resquebrajarse. Ha salido a la luz una carta privada, fechada a mediados de la década de 1980. De tono sereno, pero de significado devastador. Una sola frase de esa carta es quizás lo más cerca que hemos estado de oír a Charles hablar sin filtros ni formalidades. Él nunca será suyo, no de verdad, porque desde el principio no le pertenece. A primera vista, suena frío, pero léelo de nuevo, no con recelo, sino con tristeza. Y si no pretendía herir, sino confesar. Y si era Carlos, tras las puertas del palacio, intentando expresar con palabras una verdad demasiado dolorosa para compartirla en voz alta. Esta vez, el misterio no gira en torno al príncipe Harry, gira en torno al príncipe Guillermo, el heredero, el futuro rey, aquel que siempre ha parecido tan idóneo para el deber. Pero incluso la perfección puede ser una máscara. Algunos creen ahora que tras la controlada relación de Carlos con Guillermo, se esconde una verdad más profunda, una que el rey podría haber guardado desde el día en que Guillermo nació en junio de 1982. Los observadores de la realeza han señalado a menudo que la relación de Carlos con Guillermo parecía formal, casi guionizada. Mientras el mundo presenciaba gestos afectuosos y retratos oficiales, quienes estaban tras los muros del palacio susurraban sobre la distancia emocional. Un antiguo miembro del personal del palacio comentó: Carlos parecía presente, pero reservado, como si estuviera interpretando el papel de padre, sin vivirlo plenamente. ¿Podría esa distancia provenir no de la falta de amor, sino de la confusión? ¿Quizás incluso de la culpa? Si Carlos sabía, o sospechaba, que Diana no estaba biológicamente vinculada a William, que tal vez le habían pedido que lo criara como a su propio hijo, entonces cada abrazo, cada momento compartido en público, estaría cargado de una sombra.
Esa única frase de su carta no sería un ataque, sería dolor, escrito con tinta, la angustia de un padre disfrazada con lenguaje regio. Y luego está el propio William. Desde muy pequeño, destacó, no solo por su posición, sino por algo menos evidente. Sus profesores lo describían como una persona muy madura para su edad. El personal notaba con qué frecuencia hacía preguntas sobre sus deberes, sus roles y el porqué de las cosas. Una antigua niñera recordaba, William siempre estaba observando, siempre intentando comprender algo que los demás no podíamos ver. A medida que crecía, sus preguntas se volvían más profundas. Mientras Harry se rebelaba y se resistía, William se replegaba, silencioso, sereno y siempre en busca de respuestas. Buscaba algo que quizás nadie a su alrededor se atrevía a explicar. Quienes lo conocían bien dicen que se volvió aún más introspectivo tras la muerte de Diana en 1997. Su pérdida no fue solo la muerte de una madre. Quizás fue el último cerrojo de una puerta para la que nunca tuvo la llave. Si ella no era su madre biológica, y él de alguna manera lo presentía en lo más profundo de su ser, entonces el dolor que sentía no era solo pena, era desorientación. Toda una vida sabiendo que algo no encajaba del todo, sin encontrar las palabras para explicarlo. Y ahora, con esta carta al descubierto y el Palacio de Buckingham, preparándose para el impacto, el silencio en torno al pasado de William empieza a parecer menos una tradición y más un temor. ¿Acaso el silencio del príncipe William ocultaba miedo, no deber? La verdad podría estar saliendo a la luz. No se lo pierdan. La tormenta silenciosa de The Crown. Los muros del palacio nunca se habían sentido tan frágiles. Tras la filtración de la carta y el desmoronamiento de los plazos bajo el escrutinio, el silencio se ha convertido en la única estrategia del Palacio de Buckingham. Pero este silencio no es de calma, sino de ansiedad. Las tensas reuniones han sustituido a las cenas familiares. Los equipos legales trabajan sin descanso. Fuentes confirman que una unidad privada de gestión de crisis, que se activó previamente tras la polémica suscitada por la entrevista de Meghan y Harry con Oprah, se ha vuelto a conformar discretamente. ¿Su nueva misión? Contener la filtración, suprimir la verdad y proteger el legado de la corona a toda costa. Pero ya no se trata solo de una carta, se trata de lo que podría existir. Cartas, notas o confesiones personales, escritas no solo por el rey Carlos, sino posiblemente dirigidas a la princesa Diana o al propio príncipe Guillermo. Y ahora, un temor latente crece tras las puertas doradas del palacio. Porque si un solo documento más llega a manos del público, podría provocar algo más que un escándalo. Podría desmoronarlo todo. Titulus, línea de sucesión y confianza pública. La monarquía se enfrenta a una crisis para la que no estaba preparada. Según se informa, los asesores legales están revisando los límites de la ley de secretos oficiales, buscando una manera de ocultar el pasado legalmente. Pero fuera del Reino Unido, los periodistas y los medios extranjeros no se rigen por las mismas reglas. La verdad se filtra poco a poco, y con cada rumor, el control del palacio se debilita. Pero en el centro de todo, imperturbable en público pero atormentado en privado, está el príncipe Guillermo, el futuro rey, la mano firme de la familia real, la única persona que ahora se encuentra atrapada entre preservar la tradición y afrontar la posibilidad de que toda su historia haya sido moldeada por el silencio. Y la pregunta que resuena con más fuerza que nunca es esta. ¿Lo sabía Guillermo? Fuentes cercanas sugieren que sí. Cuando alcanzó la mayoría de edad, quizás alrededor del año 2000, poco después de cumplir 18 años, Carlos pudo haberlo sentado a solas, lejos de los ayudantes reales, y haberle dado más que simples consejos sobre sus deberes. Una fuente lo describió como una conversación profunda, de esas que transforman a un joven. Quienes estaban cerca de William notaron un cambio. Se volvió más reservado, más cuidadoso con sus palabras, menos accesible emocionalmente y más decidido a seguir el protocolo, incluso cuando le dolía. ¿Fue ese el momento en que se reveló la verdad? Para un hombre como William, criado bajo los reflectores, educado para proteger la institución antes que a sí mismo, la presión habría sido insoportable. Cada decisión, cada apretón de manos, cada flash de cámara era medido. Y si tuvo que elegir entre defender el derecho de su hermano a saber y preservar la imagen de la monarquía que nació para defender, parece que la decisión se tomó hace mucho tiempo. Pero ese silencio ahora tiene un precio. La sonrisa de William marcó la pauta. También prometía ser una gran boda. Si bien William mantiene la compostura en los actos oficiales, estrechando manos, cortando cintas y pronunciando discursos, las preguntas se acumulan. Su silencio ya no se percibe como una fortaleza.
todo empieza a parecer complicidad. Si conocía la verdad sobre sus orígenes o los de su familia y guardó silencio, no solo ante el mundo, sino también ante Harry, entonces la traición no es solo real, es personal. Y en Montecito, California, donde el príncipe Harry reside ahora con Meghan, la reacción es completamente distinta. No hay silencio. No hay sonrisas ensayadas, solo una creciente demanda de respuestas. Fuentes cercanas a los duques de Sussex afirman que Meghan está presionando más que nunca para que Harry descubra toda la verdad, sin importar los obstáculos. Y si la búsqueda de la verdad por parte de Meghan destapa un secreto del que ni siquiera William puede escapar, no se lo pierdan. La reina, el guardián de la puerta y la verdad sobre William. Mientras la tormenta en torno al príncipe William se intensifica silenciosamente, un nombre permanece oculto tras el telón. Si la reina solo ha llevado la corona de oro de San Eduardo una vez, la reina Isabel II, durante más de 7 décadas, fue la máxima autoridad en asuntos reales, la guardiana de la tradición y la que guardaba secretos que nadie se atrevía a revelar. Ahora, mientras surgen interrogantes sobre una verdad oculta relacionada con la infancia de William, el silencio de la difunta reina parece más una estrategia que una muestra de neutralidad. Quienes la conocieron de cerca afirman que ella lo veía todo. Cada archivo, cada historial médico, cada carta confidencial entre miembros de la familia. Si existió un documento privado de Carlos con implicaciones sobre los orígenes de William, casi con toda seguridad pasó por su escritorio. Ella lo habría sabido. Y, sin embargo, nunca se dijo nada públicamente. Ni una corrección, ni una negación. Solo un muro de impasibilidad. Algunos miembros de la familia real creen ahora que no ignoró el asunto. Lo manejó con discreción, cuidado y a puerta cerrada. Un antiguo cortesano comentó, «Nunca reaccionó». Ella planeó. ¿Podría su repentino empeño en reunir a la familia en su último año haber sido algo más que un cierre emocional? En 2022, durante su último encuentro en persona con William en Windsor, los observadores describieron el momento como tierno, cargado de emoción contenida. Pero en retrospectiva, algunos se preguntan ahora, ¿fue ese encuentro su manera de transmitirle el peso de la verdad al único hombre que heredaría tanto la corona como sus sombras? Si ella lo sabía y lo mantuvo oculto, entonces William no solo heredaba el trono, sino un secreto más grande que la corona misma. Una verdad ligada no al escándalo, sino a la identidad. Para una familia real basada en linajes, herencia y la opinión pública, esa verdad podría ser el hilo conductor que desmorone todo aquello que William fue educado para proteger. Y si William no solo heredó la corona, sino también un secreto que podría destruir todo lo que representa, sigue leyendo. La cuestión del linaje que podría atormentar a William para siempre. Para el príncipe Guillermo, todo siempre ha apuntado a un único camino, el trono. El príncipe y la princesa de Gales tienen un alojamiento exclusivo en el Palacio de Kensington. Desde sus primeros pasos en el Palacio de Kensington, hasta su solemne presencia en el funeral de la reina Isabel, segunda en 2022, ha llevado el peso del deber con silenciosa precisión. Pero bajo la superficie de la tradición, los retratos y el protocolo, comienza a aflorar una cuestión más profunda, una que podría sacudir el linaje que William nació para representar. ¿Qué sucede si la verdad sobre el nacimiento de William no es la que se le contó al público? En la monarquía británica, el linaje no es simbólico, es ley. Cada cargo real, cada título, cada línea en el orden de sucesión se basa en la ascendencia comprobada. Y si ahora las preguntas no giran en torno a su hermano Harry, sino al propio William, el impacto es enorme. William no es solo un miembro de la realeza de alto rango, es el heredero directo. Si se cuestionan los detalles de su origen biológico, no solo le afecta a él. Podría alterar los cimientos de toda la estructura monárquica. Los expertos en derecho ya están analizando las implicaciones. Un especialista constitucional señaló: la corona no es una persona, es una institución basada en linajes. Si esa cadena se rompe, aunque sea por sospecha, la monarquía se enfrenta a desafíos sin precedentes. De repente, las decisiones del pasado parecen menos protocolo y más preparación. ¿Por qué, por ejemplo, hubo tanta precisión en las apariciones públicas de Guillermo en los últimos años? ¿Por qué se mantuvieron tantos detalles personales bajo estricto control? Incluso cuando la presión pública por la transparencia aumentó durante los últimos meses de la reina. Ahora, con rumores de documentos sellados, títulos reasignados discretamente y una última carta supuestamente escrita por Carlos antes de la muerte de la reina,
Algunos allegados creen que un nuevo motivo se está haciendo más evidente. No se trata de ira, sino de contención. Medidas silenciosas destinadas a proteger a la corona de una crisis de identidad que no podría superar. ¿Y qué hay del silencio de William? Continúa actuando en público, estoico, sereno e imperturbable. Pero quienes lo conocen dicen que la presión aumenta. Sí sabía, aunque fuera parcialmente, y guardó silencio. ¿Fue eso lealtad a la corona o una traición al pueblo que confió en él para que la gobernara con verdad? ¿Qué opinas? ¿El príncipe William guardó silencio para proteger la monarquía o para ocultar un secreto más profundo? Nos gustaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.